En cada esquina de nuestro país, en cada pueblo, cada ciudad, se tejen relatos que forman parte de nuestra identidad, desde historias que nuestras abuelas nos contaron, hasta rumores que viajan de generación en generación, así que el día de hoy desenterraremos una colección de las leyendas urbanas más enigmáticas y terroríficas de México, ya sean históricas, políticas, de la televisión mexicana o histerías colectivas, así que sin más demoras empecemos. La Cineteca Nacional es una institución dedicada a la preservación, catalogación, exhibición y difusión del cine mexicano, la cual el 24 de marzo de 1982, sufrió un incidente que hasta el día de hoy, se encuentra envuelto en rumores y distintas leyendas. Aquella fecha por las 3 de la tarde, mientras se proyectaba una doble función, el personal del recinto detectó humo que provenía del sótano. Al no poder detectarse a tiempo el origen del incendio, el fuego alcanzó una de las bóvedas que contenían cientos de filmes hechos de nitrato de plata, lo que provocó una explosión de gran magnitud, destruyendo casi por completo las instalaciones de la Cineteca, al arder por cerca de 16 horas. Por razones obvias, este incidente provocó que se perdiera una cantidad invaluable de cintas, archivos y rollos, así como guiones, libros, revistas y hasta algunas pinturas que atesoraba la Cineteca. Ahora bien, según el peritaje, no dio una causa concluyente sobre qué fue lo que ocurrió para que se diera el incendio. Una de las hipótesis fue que alguien dejó una colilla de cigarro cerca de los depósitos de nitrato, aunque esta versión nunca se confirmó ni se desmintió, por lo que los teóricos de la conspiración han formulado una leyenda en la que nos dicen que el incendio fue planeado para mandar a desaparecer unos rollos que no podían ver la luz. Resulta que en el infame incidente de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, contexto en el que se llevó a cabo una masacre estudiantil, el gobierno contrató al director, Servando González, para filmar la manifestación de estudiantes y la posterior masacre que tendría lugar en la Plaza de las Tres Culturas, pagándole una suma de 20,000 pesos y prestándole cámaras de alto valor, que después se utilizarían en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. Hasta la fecha se desconoce por completo el paradero de dichas filmaciones sobre el incidente de Tlatelolco. Gente cercana a Servando González solo menciona que este se vanagloriaba por haber filmado la matanza estudiantil, mientras que otros afirman que en la Cineteca se encontraba una o varias de las copias de las grabaciones, y que su incendio fue intencional para deshacerse de estas. Skull and Bones es una sociedad secreta de estudiantes, que lleva operando desde 1832 en la Universidad Privada de Yale, ubicada en Connecticut, Estados Unidos, y que desde sus inicios ha estado envuelta en diversas leyendas urbanas, teorías de la conspiración y otras circunstancias. Por otro lado, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, es uno de los personajes más célebres e influyentes en la Revolución Mexicana, el cual fue abatido a tiros en una emboscada en Parral, Chihuahua, durante 1923, ahora bien, 3 años después de su fallecimiento, más específicamente el 6 de febrero de 1926, se reportó que el cráneo del cuerpo de Pancho Villa fue robado de su tumba, manteniéndose por años el misterio de qué ocurrió con la cabeza del caudillo revolucionario. Justamente una de las teorías conspirativas más comentadas acerca del paradero de su cráneo, es que quienes lo tienen en su posesión, son los Skull and Bones, ya que esta sociedad secreta parece coleccionar cráneos de personajes famosos, incluyendo el de Villa. De hecho, en 2010, varios historiadores de Chihuahua, pidieron al gobierno mexicano que negociara la liberación del cráneo desde la Universidad de Yale, donde estaban seguros de que se encontraba, después de que una periodista entrevistara a más de 100 miembros del Skull and Bones, mencionándose el tema del cráneo y que al parecer, la organización no estaba dispuesta a devolverlo. Cabe decir que Pancho Villa se volvió famoso en Estados Unidos gracias a sus proezas revolucionarias y a las películas que se filmaron sobre él. Sin embargo, después de la batalla de Columbus de 1916 en la que participó Villa, el caudillo fue declarado como un personaje infame en los Estados Unidos.
La contaminación de leche en México ocurrida entre los años 1986 a 1987, fue un incidente de salud pública ocurrido en el país cuando fueron importadas toneladas de leche en polvo contaminadas con elementos radioactivos. Según la historia, la Conasupo, que fue una empresa dedicada al sistema de abasto, importó cerca de más de 40.000 toneladas de leche provenientes desde Irlanda. No obstante, este producto se vio contaminado tras el accidente de Chernóbil, ya que entre el 4 y el 6 de mayo de 1986, Irlanda recibió una nube de radioactividad desde territorio de la entonces Unión Soviética, que afectó su territorio, cosechas y el ganado. Después de esto, se intentó comercializar la leche contaminada, ofreciéndose primero a Brasil, pero rechazando la oferta. Después la negociación se le dio a México, comprando la leche e ignorando por completo las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Como otras situaciones que eran susceptibles de ser polémicas, el gobierno mexicano implementó una estrategia mediática para ocultar el escándalo, ya que en el año de 1988 se empezaron a dar varios reportes sobre cáncer infantil. De hecho, médicos del Hospital Infantil Federico Gómez reportaron que entre 1987 y 1990 hubo un aumento súbito de casos de cáncer entre niños. Por varios años se mantuvo el caso únicamente como una leyenda urbana, hasta que eventualmente se dio a conocer la situación, llevándose a cabo una devolución de la leche a Irlanda, que ya había causado varios estragos, aunque claro, la versión oficial de la Secretaría de Salud dice que no hubo afectaciones a la población en México luego del infame incidente. En absolutamente todos los libros de historia de México, se nos dijo que el 13 de septiembre de 1847, los niños héroes entregaron su vida defendiendo a México de la intervención norteamericana, específicamente en el castillo de Chapultepec. Incluso se afirma que Juan Escutía, uno de estos cadetes, se aventó con la bandera nacional, pues prefirió tal acción antes que verla siendo tomada por los invasores estadounidenses. Sin embargo, distintos historiadores y otras personas han afirmado que realmente los niños héroes son un invento de la historia de México, con el fin de buscar sembrar en los mexicanos un desmedido e irracional amor por la patria. Algunos reafirman esto con el dato de que la hazaña de los niños héroes se conmemora oficialmente desde 1881, en pleno gobierno militar del Porfiriato, sabiéndose que a Porfirio Díaz le gustaba cambiar a su conveniencia la historia de México. Ahora bien, la versión más creíble sobre los niños héroes que se tiene, es que estos en realidad sí existieron y batallaron en aquella fecha y lugar. No obstante, los mencionados cadetes no eran 6, sino más de 200, y la mayoría de ellos perecieron sin piedad alguna, ante las tropas estadounidenses, quienes eran miles. Otros datos importantes, es que entre voces se esparcieron muchos otros mitos que nunca se han confirmado para restar importancia a la historia, como que los niños héroes se encontraban en estado de ebriedad, que Juan Escutía cayó con la bandera porque se enredó accidentalmente con ella, o que estaban castigados o presos en el momento del ataque y que por lo tanto, lucharon porque no tuvieron opción de marcharse. Finalmente hemos llegado con el tema del metro de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo, debido a su extensión, ha originado un sinfín de leyendas urbanas e historias extrañas que según acontecen en él, siendo una de las más difundidas, aquella que asegura la existencia de una estación fantasma o secreta con fines militares. La historia ganó fama cuando un usuario de TikTok platicó su experiencia. Cierta ocasión, tras quedarse dormido en un vagón, terminó en esta estación desconocida, identificada por carteles que decían, transmisiones militares. El relato continúa con el joven pasando la noche en el andén, hasta que un conductor lo recogió al día siguiente y lo llevó a la policía, donde le solicitaron mantener en secreto lo sucedido. Este último fragmento de la historia, es sin dudas lo más fantasioso del supuesto testimonio del usuario, pero por si fuera poco, no existen más anécdotas al respecto sobre la supuesta estación secreta. Su relato es el único en cuestión que de hecho, muchos trabajadores del metro y expertos lo han desmentido.
La cabeza de Tecáxi-Calixtlahuaca es una extraña cabeza de terracota, que probablemente era parte de una figurilla más grande, descubierta en 1933 dentro de un conjunto de objetos funerarios precolombino, en el área de Tecáxi-Calixtlahuaca del Valle de Toluca. Debido a que la cabeza tiene un estilo similar a los artefactos arqueológicos de origen romano, algunos creen que es una evidencia de contactos transoceánicos precolombinos entre Roma y las Américas, varios años antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente. Sin embargo, se han planteado varias explicaciones lógicas sobre la existencia de este extraño objeto. Una de las teorías nos dice que la cabeza es solamente un engaño, ya que el objeto fue puesta en el sitio por Hugo Moedano, arqueólogo que participaba en la excavación, para jugarle una broma a José García Payón, quien supervisaba la excavación. Estos rumores actualmente no pueden confirmarse debido al fallecimiento de todos los involucrados. Por otro lado, se comenta que el objeto es una importación por parte de un primigenio visitante europeo que llegó al centro de México, posiblemente un habitante nómada de origen nórdico, ya que la figurilla tiene un posible parecido con gorros nórdicos o vikingos. También se dice que fue un objeto comerciado o transportado a Asia, de donde fue importado a América a través de una ruta desde el sudeste asiático por un barco chino o indio. Por último, una de las teorías más aceptadas es que un barco fenicio o romano naufragó entre las orillas americanas y al desembocar, sus tripulantes se transportaron hasta el centro de Mesoamérica. La Universidad Autónoma de México es un espacio tan grande que entre sus salones y pasillos se escuchan rumores de fantasmas, apariciones y cosas extrañas. Hace algunos años, un usuario confesó que hubo un exorcismo a pleno día en la Facultad de Psicología de la UNAM. Todo ocurrió un viernes hace aproximadamente 8 o 9 años, cuando de la nada, una estudiante empezó a gritar, tirando su banca y convulsionando en el suelo. Al terminar el ataque, la compañera soltó únicamente una risa extraña y todo el grupo se salió del salón dejándola sola. Una profesora se acercó a todos y comentó: necesito 6 personas que me ayuden con su compañera, pero que tengan su fe firme, que crean en algo superior, mientras la chica aparentemente poseída, hablaba en un idioma no identificado. El testigo menciona que cuando todo terminó, y la chica volvió a la normalidad, se acercó a su profesora para preguntar qué sucedió, a lo que ella respondió que a veces la energía negativa puede entrar en nosotros y hacernos daño. A finales del mes de mayo de 2021, en varias redes sociales y foros de internet, se empezaron a hacer virales un montón de historias, testimonios y leyendas que giraban en torno al personaje, Chester Chetos, pero vamos por partes. Kitsania es un parque temático enfocado al público infantil y contando con varias sedes en todo el mundo, siendo una de ellas, la de la Ciudad de México. Justamente en este establecimiento sería el escenario donde se empezaría a hablar de las extrañas apariciones de Chester Chetos. Varios usuarios coincidieron en haber vivido una misma experiencia entre los años 2006 y 2010, que involucra a una botarga de la mascota. De acuerdo a las publicaciones de estos mismos usuarios, las instalaciones se prestan para que este tipo de experiencias puedan ocurrir. Principalmente culpan a túneles del parque temático, que se define como un espacio donde los niños pueden emular la vida de un adulto. Lo más raro de la historia es que Kitsania no cuenta con el personaje de Chester Chetos en sus instalaciones, haciendo el caso aún más curioso. Pero bien, ¿qué tan cierta puede ser esta bizarra leyenda sobre el personaje de Chetos? Irónicamente, todo este asunto tiene algo de credibilidad, cuando diversos trabajadores del parque temático comunicaron que varios niños les han reportado haber visto a Chester Chetos en las instalaciones. Sin embargo, lo absurdo y tonto viene cuando la gente intenta explicar estos avistamientos con el fenómeno de las tulpas, una forma de pensamiento en la que puedes manifestar un ser con voluntad propia, que puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico. Si bien el concepto es interesante, relacionarlo con estos avistamientos simplemente hace que todo se vuelva sumamente absurdo.
Otra famosa leyenda urbana que se volvió popular con la llegada del internet, es la famosa, "Hoy fue un día soleado", frase atribuida al presentador mexicano, Jacobo Zabludovsky, en el contexto del movimiento estudiantil de 1968 en México, y la matanza del 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas, dando a entender que aquel día no había pasado nada importante, ejemplificando la censura del gobierno mexicano en esos hechos. Al no existir grabación alguna sobre el noticiero de Jacobo en aquella fecha, existen varias versiones alrededor de la frase, algunas fuentes afirman que lo dijo en su programa matutino, otros que fue por la noche, algunos testigos dicen que usó una corbata negra y otros afirman que solo fue un malentendido. No obstante, muchos periodistas han salido a desmentir el incidente, mencionando que en realidad, la frase "hoy fue un día soleado", nunca salió de la boca de Jacobo Zabludovsky, considerándolo una infamia y una calumnia a su nombre, algo que no podremos saber a ciencia cierta al no existir registro grabado sobre el noticiero de aquel fatídico día. Francisco I. Madero es otra de las figuras principales de la Revolución Mexicana, recordado por ser uno de los principales líderes de dicho movimiento, así como por ser posteriormente presidente de la República. Sin embargo, Francisco también tuvo un lado oculto, desde joven mostró un fuerte interés por lo espiritual y lo místico, lo que eventualmente lo llevó a la práctica del espiritismo, doctrina filosófica y religiosa que cree en la supervivencia del alma después de la muerte, y en la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Madero comenzó a explorar el espiritismo alrededor de 1900 y se convirtió en un ferviente practicante, sacando 11 años después un libro llamado Manual Espírita, donde compilaba sus creencias y experiencias espiritistas, bajo el seudónimo de Bhima. Justamente uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Madero, es la afirmación de que consultaba a los espíritus para tomar sus decisiones políticas. Según algunas fuentes, tenía sesiones espiritistas en las que buscaba guía de las almas respecto a asuntos de Estado. Estas sesiones supuestamente incluían la comunicación con personajes históricos como Benito Juárez y familiares fallecidos. Las cruces de caca es, por decirlo de alguna forma, un asqueroso fenómeno que empezó a ocurrir en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a partir de diciembre del año 2019, donde en diversos sitios como paredes, bardas, vallas publicitarias, iglesias, templos entre más, empezarían a aparecer justamente, cruces que habían sido realizadas con excremento humano, situación que aunque parezca una completa tontería, la gente lo tomó como un misterio sin resolver, y aquí son donde las cosas se tornan completamente absurdas, cuando intentaron darle una explicación a este fenómeno. Desde que las cruces marcaban el camino de la pandemia de 2020, hasta que pertenecían a una secta satánica, y que incluso si unías las partes donde habían aparecido, formaban un pentagrama, eran algunas de las leyendas urbanas más locas que se formularon a partir de las cruces, mientras que por otro lado, explicaciones más simples afirmaban que estas fueron realizadas por vagabundos enojados con la sociedad, o por algún artista transgresor realizando un performance atrevido por toda la ciudad. Sea como sea, las cruces de caca jamás tuvieron una explicación lógica y simplemente se han quedado como uno de los sucesos más bizarros ocurridos en la ciudad de Guadalajara. Nombrada como la mujer más bella del carnaval de Veracruz, Evangelina Tejera Posada fue conocida como la reina del carnaval en los años 80, siendo coronada un 11 de febrero de 1983, a sus apenas 18 años de edad. Sin embargo, cuando Evangelina se encontraba alejada de las fiestas y la gente, las horas de tranquilidad le traían de golpe los tristes recuerdos de su infancia. Su padre era alcohólico, violento e incluso llegó a amenazar con un arma de fuego a toda su familia. Sin embargo, gracias a la influencia de su progenitor, Evangelina no solo fue candidata a reina del carnaval, sino que logró coronarse en el mencionado año de 1983. Tras esto, la vida de la joven, lejos de mejorar, cayó en picada al empezar a abusar del alcohol, sustancias ilegales y pasar días enteros de fiesta, metiéndose en relaciones abusivas que terminaban en desastres. Justamente con uno de estos amantes, llegó a procrear 2 hijos, con quienes repitió el patrón abusivo de su padre, siendo ahora ella la violenta, lo cual se intensificaba con su fascinación al polvo blanco, y las altas cantidades de alcohol.
De acuerdo con algunos testigos, la mañana del 18 de marzo de 1989, uno de los pequeños lloraba desconsolado provocando la furia de Evangelina, que lo tiró al suelo y empezó a azotarlo hasta que le destrozó el cráneo. No conforme con esto, fue por su otro hijo y le hizo exactamente lo mismo hasta que ya no se levantó del piso. Por si fuera poco, la mujer, en un estado de locura, intentó incinerar los cuerpos metiéndolos al horno de la estufa, pero no lo consiguió debido a que el calor del horno no fue suficiente para carbonizar los cadáveres, así que tomó un cuchillo y los hizo pedazos para deshacerse de ellos. Tras pasar varios años en prisión, la mujer se relacionó con distintos criminales, incluyendo un peligroso sicario integrante de la organización, los Zetas. Esto provocó que la desquiciada mujer saliera de prisión de forma prematura, ya que el criminal tenía relación con políticos importantes del estado de Veracruz. Al parecer Evangelina salió de la cárcel en el año 2006, y desde entonces absolutamente nadie sabe qué pasó con ella. Su paradero ha sido por años un total misterio. Ciudad Juárez fue sacudida por un curioso incidente donde un objeto no identificado cayó en 1947 en el panteón de Tepeyac de la mencionada ciudad, provocando un gran impacto que generó un cráter de aproximadamente 20 metros de diámetro y 10 de profundidad. Dicho incidente está relacionado con la Operación Paperclip, una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, implementada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo principal fue reclutar a científicos e ingenieros alemanes, vinculados al nacionalsocialismo, para trabajar en proyectos de desarrollo de inteligencia. Algunos de los científicos alemanes que habían trabajado en el desarrollo de los misiles, iniciaron sus operaciones en una base militar de Nuevo México, y justamente el objeto que cayó en Ciudad Juárez, se trataba de un misil realizado por estos hombres, el cual se desvió accidentalmente. Sin embargo, la confidencialidad que rodeaba estas operaciones militares fue uno de los motivos por los que no se reveló en su momento la causa del impacto. Por mucho tiempo, se teorizó que la cultura olmeca, que fue una de las más influyentes en Mesoamérica, era de origen africano. Las razones sobre esta teoría era primero, que esta civilización fue la primera en asentarse en territorio mesoamericano, pudiendo tal vez emigrar de algún otro sitio del mundo. La segunda razón tiene que ver con las famosas cabezas olmecas, colosales figuras que al parecer representaban a los gobernantes de esta cultura, las cuales tenían características físicas similares a fenotipos africanos, como labios muy gruesos, nariz achatada, y cabezas grandes. No obstante, en excavaciones realizadas durante años en los sitios olmecas y al estudiar científicamente diversas piezas de esa civilización, los arqueólogos no han encontrado artefactos ni influencia africana, así como posteriores estudios genéticos que confirmaron que los olmecas sí fueron un grupo originario totalmente de Mesoamérica. Chapulín Universal, es el nombre que recibe un episodio perdido que fue, el segundo crossover o cruce de realidades entre las series más exitosas de Chespirito, El Chavo y El Chapulín Colorado, siendo aparentemente grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración. La trama además, intenta desarrollar una historia un poco más dramática, alejándose del humor típico de la serie con el cual, el público se había logrado identificar desde sus inicios. Según lo que se contaba, el capítulo intentaba capturar un espíritu más dramático, surrealista y de ciencia ficción, el cual simplemente no funcionaba. Los detalles específicos sobre qué sucede en el capítulo son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que había viajes y teletransportaciones hacia diferentes mundos mediante un brazalete verde que el Chapulín traía consigo en su brazo izquierdo y que estrenaba en este capítulo. Hasta aquí, la historia del supuesto episodio perdido tenía cierto factor de veracidad. De hecho, hasta portales de noticias oficiales hicieron notas sobre el Chapulín Universal. No obstante, la leyenda urbana ya ha sido desacreditada, y esto es porque en el mismo relato, se añaden los elementos típicos de una creepypasta quitándole cualquier factor de realidad.
Según la cancelación del episodio, se dio porque el rodaje estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras, desde pesadillas que sufrían los involucrados hasta el fallecimiento de 2 actrices, que impidieron el estreno del capítulo, pero sin dudas lo más absurdo de todo, es cuando se comentaba que posiblemente, el episodio perdido rondaba en la Deep Web. Esta conclusión de la historia es la que mata por completo toda la posible credibilidad que en algún punto pudo tener. Rafael Caro Quintero, es considerado uno de los picantes más famosos de México durante la década de los 80s, estando en la lista de los 10 más buscados por el FBI, además de ofrecerse un número de $20 millones por su captura. Dicha recompensa es la cifra más alta en la historia ofrecida para la detención de un narco. Con el paso de los años, tanto cantantes, actores, actrices, agrupaciones y deportistas han sido señalados de haber mantenido vínculos con dicho criminal, ya que este organizaba grandes fiestas y eventos privados incluso estando desde prisión. Como Caro Quintero era un gran fan de la lucha libre, se cuenta a modo de leyenda urbana que en muchos de estos eventos, contó con la presencia de grandes luchadores como El Santo, Tinieblas y Mil Máscaras, donde estos se enfrentaban en incluso duelos donde sus máscaras estaban en juego, perdiéndolas y quedando todo como un secreto entre ellos, Caro Quintero y los asistentes de dichos eventos privados. No cabe duda de que Carlos Salinas de Gortari es uno de los presidentes más polémicos y criticados en la historia de México, y para añadir una mancha más a su ya sucia reputación, el hombre estuvo involucrado en un terrible incidente cuando apenas era un niño. El 18 de diciembre de 1951, Salinas de Gortari apenas tenía 4 años de edad, pero ya jugaba con sus 2 hermanos mayores a la guerra, usando armas totalmente reales. Justamente aquel día, los 3 niños que no pasaban de los 10 años de edad, fusilaron a su sirvienta, una joven de origen indígena, intencionadamente al dispararle con un rifle calibre 22, el proyectil le perforó el pómulo izquierdo y se alojó en su cabeza, mientras que los niños no tenían una idea exacta de lo que acababa de suceder. A Salinas de Gortari se le preguntó qué había ocurrido, y este dijo: "Yo la maté de un balazo, soy un héroe". Cabe decir que existen algunas notas en distintos periódicos e informes de la época, donde se habla a profundidad sobre este macabro incidente. Un donkey show, o por su traducción, show de burros, es un tipo de espectáculo bizarro en el que se dice, puede verse en vivo como una mujer mantiene relaciones con justamente un burro. Según las leyendas urbanas y algunas obras de ficción, este grotesco show se realizó primeramente en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, particularmente a mediados del siglo pasado, y posteriormente empezó a difundirse en otras ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos. Por mucho tiempo, se ha debatido bastante sobre la existencia de este perverso acto en vivo, aunque se ha referenciado bastante en medios de ficción, especialmente estadounidenses. Muchos periodistas y gente local que vive en Tijuana, afirman que los donkey shows no son más que un simple mito e invento de los turistas extranjeros. Parecido al caso anterior, tenemos el caso del Mexican Sugar Dancing, un supuesto espectáculo clandestino en vivo que al parecer, se lleva a cabo en los rincones más profundos de México, y que consiste en conectarle a un cadáver, especialmente el de una mujer joven, una barra o poste metálico conductor, a modo de que quede como una brocheta. Después se le conectan también los brazos y piernas a modo que el cuerpo quede como una especie de marioneta macabra, y al pasarle una corriente de electricidad, este hace un efecto como si estuviera bailando. Generalmente ese tipo de actos tienen una connotación fetichista. No obstante, respecto a los donkey shows, el Mexican Sugar Dancing posiblemente tenga menos credibilidad, al ser una historia surgida de foros de internet y contar con información muy limitada sobre dicho acto. Existe una leyenda, o más bien, una creencia histórica y antropológica muy difundida sobre que el origen del pozole, platillo típico mexicano, y su posible preparación, se dio originalmente con carne humana en ciertos contextos rituales del México prehispánico.
Este es un tema que ha generado mucha controversia y fascinación, ya que se basa en testimonios de cronistas y códices de la época de la conquista. Gaspar Genaine, mejor conocido bajo su nombre artístico, Capulina, fue un reconocido comediante, actor y guionista mexicano, conocido sobre todo por su participación en distintas películas durante los años 70. Desde hace algunos años, existe una leyenda urbana muy extendida sobre una supuesta videoteca secreta perteneciente a Capulina. Esta leyenda sugiere que el comediante tenía en su posesión una colección de grabaciones comprometedoras de celebridades del cine mexicano de su época, filmadas durante fiestas privadas que él organizaba en su residencia. Se dice que estas grabaciones incluyen actos íntimos o situaciones embarazosas de figuras públicas, aunque en casos más extremos, también se afirma que tenía una colección de cintas snuff, entre otras cuestiones bastante turbias. Esta historia no tiene un origen claro, pero comenzó a circular con más fuerza después de la muerte de Capulina en 2011, principalmente a través de foros de internet, redes sociales y programas de chismes o de misterio, así que es importante recalcar que esta historia es una leyenda urbana o rumor, y no existen pruebas o testimonios claros que la respalden. Esta famosa leyenda urbana surgió a partir de la imagen que estás viendo en pantalla, en donde se observa que se está ofreciendo a la actriz y cantante, Lucero, junto a sus características físicas y un precio. Según los rumores, la empresa mexicana Televisa tenía un catálogo que se ofrecía a personas poderosas como políticos, altos mandos y ejecutivos, vendiendo los servicios especiales de sus actrices y personal femenino, por tarifas exorbitantes, aunque se comenta que también existía una versión masculina. A diferencia de otras leyendas mencionadas, que se resumen a ser solo rumores de internet e historias contadas a voces, el famoso y controvertido catálogo de Televisa realmente es un tema que tiene bastante credibilidad. Tanto actrices como distinto personal que trabajaron dentro de la mencionada televisora, han hecho comentarios sobre la existencia de dicho documento, el cual supuestamente se trataba de un engargolado color azul, donde se ofrecían distintos servicios con las actrices, desde una simple comida hasta pasar toda una noche con ellas, eso sí, por precios altísimos que rondaban entre los 500,000 y el millón de pesos mexicanos. Otros datos que se tienen sobre dicho catálogo, es que este realmente era extenso, pues aquí podías encontrar cerca del 90% de actrices y personalidades que trabajaban para Televisa, incluso algunas que todavía eran menores de edad, lo que hace que la situación se vuelva muchísimo más turbia de lo que ya era. El cine snuff se define como aquellas grabaciones en donde se observan crímenes reales, en especial homicidios, y que después se comercializan, como si se trataran de cintas convencionales. Este concepto se trata de una de las leyendas urbanas más macabras e investigadas de las últimas décadas, ya que aunque nunca se ha logrado comprobar al 100%, los rumores sobre la existencia de este tipo de películas ha sido recurrente y persistente en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se empezó a difundir una historia sobre que, de forma clandestina, existía una red de cine snuff operando entre las sombras de esta ciudad. Como es bien sabido, Ciudad Juárez vivió una terrible ola de violencia en contra de las mujeres durante la década de los 90 y parte de los 2000, apareciendo cerca de 200 cuerpos desde 1993 en condiciones abominables. Si bien, teorías iniciales nos decían que quien estaba detrás de estos crímenes era un asesino en serie, o una red de tráfico de órganos, existe otra teoría mucho más aterradora: muchas de estas mujeres fueron protagonistas de terribles cintas snuff. Lo que se sabe sobre esta escalofriante posibilidad, es que muchos de los cuerpos encontrados contaban con ciertas similitudes, como pezones arrancados a mordiscos y un líquido extraño, que se comprobó era esperma de utilería, como el que usan en el cine para adultos. Además existen ciertas anécdotas o testimonios sobre el tema, como el que te colocaré a continuación. Agarran una chavala, entonces se la llevan a un lugar. En ese lugar se tienen cámaras de video, están tomando un video tipo. Ajá. Entonces agarran a una chavala, la están violando y le van cortando partes y la abren y le van sacando partes y todo eso, y esos videos pues los
los mandan a Europa, a ver, y allá se los compran. Seguramente has escuchado la leyenda de una base extraterrestre en el Golfo de México, misma que supuestamente protege a Tampico de huracanes, la cual ha recibido el nombre de Amupac. En esta zona, los habitantes de Tampico aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables, especialmente en Playa Miramar, generalmente casos de avistamientos en el cual un objeto desconocido emitiendo una luz azul, aparece o se sumerge en el agua, siendo de hecho uno de los puntos con mayor actividad ufológica en todo el mundo. Distintos investigadores y seguidores de la ufología han realizado sus propias teorías sobre esta serie de fenómenos curiosos, como que la presencia alienígena en esta zona puede deberse a los minerales que se encuentran en las costas, los cuales ayudarían al sistema antigravedad de las naves extraterrestres. Además de ello, se dice que desde 1967, los huracanes y las tormentas tropicales no afectan estas costas, ya sea porque se degradan o se desvían de su trayectoria, siendo frenadas por José Vasconcelos fue un hombre que estuvo siempre en contra del discurso racial, pero su admiración por el nacionalsocialismo no estaba fundamentado sobre ideas de supremacismo, sino por el nacionalismo desmedido y la prosperidad del propio pueblo antes que los intereses extranjeros. Basado en esta ideología, Vasconcelos también lanzó un libro llamado La raza cósmica, en donde postula que existe una quinta raza superior al resto, siendo los mestizos latinoamericanos, al contar con sangre de las 4 razas primigenias del mundo, la de los indígenas, los blancos, los asiáticos y los africanos. El Estado Islámico, conocido también como ISIS, es una organización paramilitar y extremista que han sido declarados por distintos organismos y países, como uno de los grupos más peligrosos en todo el mundo, responsable de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Ahora bien, en muchos icebergs conspiranoicos, he leído la teoría de que miembros de ISIS se encontraron operando en el estado de Sonora, en México. Respecto a esta información, lo más cercano que encontré fue una nota realizada en el año 2015, en donde se alertaba que dicha organización se encontraba radicando entre la frontera de México con Estados Unidos, teniendo incluso 2 campos de operaciones. Esta nota no es la primera vez que se vincula al extremismo islámico con la frontera entre ambos países, ya había información pasada sobre la posibilidad de que los criminales pudieran usar a México como punto de acceso al territorio estadounidense, así como una posible alianza con los grupos criminales mexicanos, lo cual en su tiempo generó bastante alerta.